Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días para todos. Para mí es un verdadero orgullo pues, poder compartir con ustedes esta charla. Agradezco al doctor Dínimo, a la Sociedad por Cirugía del Tracto Alimentario de Ascol Cirugía, pues, por la invitación. Díganme, por favor, si están viendo mi pantalla. Ok. Bueno, aquí les voy a dejar entonces este QR de la carpeta donde van a estar todos los artículos en los que se sustenta esta charla rápidamente. Yo soy de los que está pendiente de la bibliografía para luego ir a leer. Entonces ya aquí queda todo listo. El día de hoy vamos entonces a ver por qué es tan importante hablar de urgencias en el paciente bariátrico. Vamos a hacer un muy breve pero pertinente repaso anatómico. Vamos a ver cómo se presenta el paciente en urgencias, haciendo hincapié en el paciente inestable y vamos a ir relacionando la forma en que se presenta con las principales emergencias bariátricas. Debemos decir entonces que la obesidad es efectivamente una epidemia mundial. Esta realidad ha impulsado un aumento en el número de cirugías a lo largo de los años. Solamente en Estados Unidos ya se realizan más de 250.000 procedimientos anualmente y esta cifra aumenta a más de 700.000 procedimientos a nivel global. Este incremento constante significa que es cada vez más probable que este tipo de pacientes se presente en salas de urgencias, en ocasiones lejos de los centros especializados donde se realizaron sus cirugías iniciales. Por esto, y aunque la mortalidad perioperatoria es bastante baja, para cualquier cirujano general es de gran importancia tener familiaridad con la anatomía modificada y las posibles complicaciones para poder ser capaz de realizar un diagnóstico y un manejo temprano. Entonces algunos pueden decir, pero entonces ahora con tanto medicamento que ya ha salido, ya va a haber menos cirugía, porque va a haber menos obesidad. Realmente no podemos pensar en este tipo de argumentos, teniendo en cuenta que las cifras de obesidad siguen creciendo y que se estima que para el año 2030 la prevalencia de obesidad puede ser más del 30%. Con todo esto en mente, entonces, toca estar preparados para la probabilidad de recibir estos pacientes en un quirófano cercano. Ya sabiendo todo esto, entonces debemos considerar y conocer en qué consiste la anatomía modificada de estos pacientes bariátricos. No es la finalidad, obviamente, de esta charla explicar cada uno de los procedimientos, pero sí es importante tener en cuenta que van a ser pacientes con una cantidad importante de adherencias, de fibrosis, que va a haber muy posiblemente una modificación del volumen gástrico y una reordenación en la estructura tubular continua a la que estamos acostumbrados. Y en estos cambios anatómicos es precisamente donde se van a producir las posibles complicaciones, las fugas, las hernias y todo lo que vamos a ver pues a continuación. Entonces, ¿cómo nos llega el paciente al servicio de urgencias? Los síntomas más comunes incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, dificultad respiratoria, dolor torácico y hemorragia gastrointestinal. Con estos pacientes no nos podemos quedar esperando los signos clásicos como defensa o rigidez abdominal, porque esto haría que pudiéramos pasar por alto eventos intraabdominales graves. Sin embargo, hay un signo que es bastante importante y que no se nos puede escapar y es la taquicardia persistente, específicamente la taquicardia de más de 120 latidos por minuto sostenida por más de 4 horas. ¿Por qué? Porque varios estudios la relacionan con la altísima probabilidad de complicaciones post-cirugía bariátrica, con un adecuado valor predictivo negativo, que es lo que queremos como medida de descarte o de tamizaje. Entonces, como tal, a este paciente que llega es muy importante ser sistemáticos en lo siguiente. Primero, una historia clínica detallada, adecuada, en la cual se incluya el tipo de cirugía que le hicieron, la fecha, si es posible, cuál fue su cirujano, o sea, recopilar todos los datos que podamos. Un examen físico enfocado en los signos vitales, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de la taquicardia y también considerando que no encontrar signos abdominales, perdón, no descarta una complicación. De ahí ya sería tomar una muestra para exámenes de laboratorio clásicos y también que incluyan el magnesio o fósforo por relación con posible deshidratación o intolerancia a la vía oral. Añadir también lipasa por la posible relación con obstrucciones de la saga pancreática y lactato, pues teniendo en cuenta obviamente la posible isquemia intestinal. En el paciente estable ya nos podemos dar el lujo de hacer estudios de imágenes y el de elección en la tomografía con doble contraste. Esta permite pues evidenciar cambios relacionados con fuga, hernias internas, intususcepción, incluso trombosis portomesentérica o úlceras marginales y pues por supuesto también la isquemia intestinal. Recordar muy importante que la ausencia de hallazgos no descarta las complicaciones, ¿cierto? Eh, También es de vital importancia recordar que esto no puede tardarse eternamente, ¿cierto? Nosotros necesitamos prontitud en la realización de estas imágenes. Que es que hay que pedir la autorización para la tomografía y luego no, que es que toca mandar al paciente a comprar a la farmacia el contraste.
sea, nada de eso. Hay que ser muy juicioso con esto y hacer estudios no puede retrasar el flujo veloz en la atención de estos pacientes. También pues en estudios en los que estén hemodinámicamente estables y en quienes ya hemos descartado una catástrofe abdominal, podemos considerar el uso de la endoscopia de vías digestivas altas. Pues sabemos que puede ser útil tanto diagnóstico como de tratamiento. Entonces este paciente usted ya lo está manejando, ¿cierto? Pero mientras va haciendo todo esto que acabamos de decir, tiene que empezar a reanimarlo. ¿Cómo se reanima? Con solución salina o con Hartmann, evitando las soluciones glucosadas por el riesgo de lisis neuronal en pacientes con susceptibilidad de encefalopatía de Wernicke o incluso posible hipoglicemia hiperinsulinémica postprandial, especialmente en pacientes después de un bypass gástrico. Se recomienda también adicionar tiamina hasta 1500 miligramos al día, folato 50 miligramos al día y un multivitamínico intravenoso que incluso ya podría tener todo esto ya listo. Se le inician antibióticos de amplio espectro dependiendo del caso y a todos se los va a dejar en ayuno para evitar pues mayores complicaciones. Sin embargo, por el hecho de dejarlos nada vía oral, no se le debe pasar una sonda nasogástrica, todo lo contrario. En estos pacientes no se debe pasar una sonda eh, por el riesgo de perforación o disrupción de las líneas de grapas y de la anastomosis, además de que es completamente ineficaz para la descompresión, especialmente en el estómago excluido. Los pacientes que lo requieran pueden y deberían ser trasladados a una UCI sin demora. Sin embargo, pues obviamente en la UCI también tienen que conocer estos protocolos de los cuales estamos hablando. Y quiero recalcar en este momento la importancia de una consulta temprana con cirujano bariátrico, de una consulta constante, de retroalimentación. Idealmente debería ser quien operó al paciente, pero pues puede ser cualquier cirujano bariátrico, pero esto teniendo en cuenta que se ha demostrado un mejor resultado cuando esto ocurre. Dijimos entonces que la forma en que el paciente puede llegar a urgencias incluye la inestabilidad hemodinámica o bien el paciente inestable pero con hemorragia gastrointestinal, con dolor abdominal agudo o con emesis persistente. El paciente como tal inestable es el que llega febril, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, hipóxico o incluso oligúrico o con una combinación pues, de esos criterios. Como podemos ver, no necesariamente tiene que ser el clásico concepto de inestabilidad hemodinámica y técnicamente no va a ser un paciente inestable como tal muchas veces, pero para la practicidad del caso, todo esto que estamos diciendo nos hace pensar que este paciente tiene que ser el que más cuidado le tenemos que poner. Los pacientes entonces debemos establecerle rápidamente el Quick-SOFA pensando en focos sépticos y también el índice de choque, recordando que por encima de 0,8 ya nos indica estados de hipoperfusión y por encima de 1 ya es choque manifiesto con mayor mortalidad, es decir, mucho más urgente. Entonces, ya hemos dicho más o menos cómo hacer la reanimación fisiológica de estos pacientes. Sin embargo, lo que caracteriza como tal la reanimación de un paciente bariátrico es lo que ya decíamos de los sueros glucosados, de evitar los sueros glucosados, el uso de tiamina parenteral, así como de multivitamínicos, de folato en los pacientes pues, que usualmente vienen con desnutriciones agudas de corto o de larga duración, añadir inhibidores de bomba de protones y corregir coagulopatías o anticoagulación si hay sospecha de una hemorragia gastrointestinal o de úlcera asociada, ¿cierto? Y pues traslado a UCI dependiendo de la necesidad. Y lo más importante, una comunicación efectiva con el cirujano bariatra, quien de seguro siempre va a estar disponible para ayudar y para poder realizar una intervención quirúrgica temprana, teniendo en cuenta que estos pacientes, pues lo más probable es que cursen con alguna de las complicaciones que vamos a desglosar más adelante, como por ejemplo la fuga gastrointestinal. Esta es la forma que corresponde en su mayoría a los pacientes que hemos acabado, los que acabamos de describir, ¿cierto? La fuga gastrointestinal es una complicación grave que a pesar de la mejora en el perfil de seguridad de la cirugía bariátrica y metabólica puede resultar en una morbilidad significativa con una incidencia de entre el 1 y el 8% y contribuir a la mortalidad posoperatoria que puede ser tan alta como el 29%. Tener en cuenta siempre que los retrasos en el diagnóstico empeoran drásticamente los resultados y se acercan más al 29 que al 1, obviamente. Se observa más frecuentemente después del alta hospitalaria, especialmente más de 35 días después de una manga, pero mucho antes, puede ser tan rápida como después de los 12 días después de un bypass. Como es usual, ya sabemos que las fugas tempranas usualmente se atribuyen a factores técnicos, pero las tardías se relacionan con factores mucho más relacionados con el paciente, como por ejemplo la edad avanzada, el índice de masa corporal elevado, más de 50, el sexo masculino, apnea del sueño, el paciente desnutrido, diabético, hipotenso o con comorbilidades médicas preexistentes como la insuficiencia cardíaca congestiva o la enfermedad renal crónica. Es importante considerar que la isquemia de la línea de grapas tiende a provocar fugas
pero ya sería 5 a 6 días después de la cirugía. La etiología como tal, las fugas después de cirugía bariátrica se originan usualmente en las líneas de grapa quirúrgicas o en una anastomosis. Sin embargo, también pueden ser el resultado de enterotomías inadvertidas o durante el proceso de disección. La presentación ya la hemos hablado, pero es muy importante tener en cuenta que es una presentación variable y a menudo inespecífica. Eh, ya sabemos pues de la taquicardia, la fiebre, el dolor abdominal difuso o incluso referido pues al hombro por irritación diafragmática y la dificultad respiratoria. Esta presentación, como podemos ver acá, puede incluso confundirse con un TEP y por eso debe estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Para ayudar a guiarnos un poco, podrían servir laboratorios que demuestren leucocitosis y también cosas como por ejemplo el drenaje purulento por la incisión, que también podría ser indicativo, aunque no siempre obviamente está presente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico temprano es fundamental para minimizar la mortalidad y la morbilidad. La sospecha clínica siempre tiene que ser muy alta. En el paciente estable, la tomografía computarizada de abdomen y de pelvis con contraste oral y intravenoso, recordar siempre el uso de doble contraste, es el estudio de imagen de elección, puesto que puede mostrar colecciones intraabdominales, extravasación del contraste, derrame pleural o aire libre. También podría evaluar simultáneamente otras condiciones como hemorragias o neumonía. Y pues ya sabemos, como lo hemos dicho bastante, un estudio de imagen negativo no descarta una fuga si la sospecha clínica sigue siendo alta, teniendo en cuenta que la persistencia de taquicardia inexplicada, como ya lo hemos dicho, con o sin hallazgos positivos de estudios de imagen, puede ser indicación suficiente para la exploración quirúrgica de estos pacientes. Ahora, en cuanto al manejo, lo que nosotros queremos con la intervención del paciente bariátrico de urgencia, pues, es lo siguiente: una atención temprana, controlar la contaminación, identificar el origen, remover el tejido necrótico en caso de que lo haya, y todo esto evitando reconstrucciones mayores y maximizando opciones a futuro. Para poder hacer esto, tenemos varias opciones en nuestro armamento, como lo son la intervención quirúrgica, que finalmente pues es el estándar de oro para pacientes inestables o con signos de sepsis o de peritonitis. Aquí vamos a encontrar una cavidad como la vemos en la imagen, una cavidad friable, contaminada, y por tanto pues debemos rápidamente controlar la fuente, drenar colecciones infectadas, irrigar la cavidad peritoneal y se podría reparar la fuga con suturas y si se quiere pues también hay reportes de la literatura de suturas pues con parches de piplón, pero siempre asumiendo la alta probabilidad de que esto vaya a fallar y considerando que esto se debe realizar idealmente y sin mucho en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque después de las 48 primeras horas ya los tejidos van a estar bastante friables y al pasar un punto de sutura puede que se desgarre el tejido. Es tal vez una de las cosas más importantes pues, de esta intervención quirúrgica es dejar un drenaje amplio para llegar a lo que nosotros consideramos como tener controlada la fuga. En pacientes estables y en aquellos que de pronto no estuvieron drenadas porque su cirujano no les dejó un drenaje inicialmente, que está bien, se les puede ofrecer un drenaje percutáneo o incluso también considerar una terapia endoscópica que incluye pues la colocación de stents recubiertos, de clips, de endowax, entre otros, pues sí contamos con esta terapéutica disponible. Siempre importante, no es que esto, ¿cierto? No es que el drenaje percutáneo o la terapia endoscópica se considere un fracaso del cirujano, ¿cierto? No es que tenga miedo, nada de eso. Acá no estamos jugando al héroe, sino que estamos tratando de garantizar la resolución temprana de la complicación de la cirugía bariátrica. Vamos a hablar entonces del siguiente tema, que es la hemorragia gastrointestinal. Se reporta usualmente entre el 1% y el 4% después de algunas de las cirugías bariátricas, dependiendo obviamente de la serie del procedimiento. Y es muy importante diferenciar entre el sangrado temprano, que generalmente se presenta dentro de las 30 a 48 primeras horas, que suele originarse en las líneas de grapas o de la anastomosis, y el sangrado tardío, que es después de las 48 horas, o incluso pues ya meses o años después, que podría asociarse a la formación de úlceras marginales en una anastomosis gastroyeyunal, como ya lo vamos a ver. El manejo inicial implica la reanimación agresiva con líquidos intravenosos y, si es necesario, productos sanguíneos y suspensión de la anticoagulación. La presentación clínica definitivamente varía. Hay pacientes que dicen que están tosiendo o escupiendo un poco de sangre, que puede ser normal al principio y si es autolimitado. Sin embargo, pues la persistencia o el aumento en su volumen ya indica un sangrado luminal activo o persistente. La presencia de melenas o hematoquesia puede indicar sangrado a diferentes niveles, una úlcera marginal o sangrado de la anastomosis yeyunal.
Y en estos casos, pues en pacientes estables, la endoscopia es el procedimiento de elección para diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, de no encontrarse nada en la endoscopia, se pueden considerar ya la revisión quirúrgica para evaluar segmentos que no van a ser alcanzados por la endoscopia alta. En caso de sangrado por drenajes o de una caída aislada de la hemoglobina, junto con taquicardia o incluso paciente con síncope, ya esto van a ser señales de alarma que indican gravedad por sangrado extraluminal. En estos pacientes, la exploración quirúrgica inmediata para el control del sangrado es prioritaria. En sangrados un poco más tardíos, como lo veíamos, podemos estar ante una úlcera marginal. Su incidencia está entre el 1 y el 16%, que podría ser más por la proporción de pacientes asintomáticos, y usualmente se presenta hacia la mucosa intestinal de la gastroyeyunoanastomosis. ¿Por qué? Porque la úlcera usualmente es el resultado de la exposición ácida prolongada y de la vulnerabilidad aumentada de la mucosa yeyunal por mecanismos inflamatorios y por alteración de la microcirculación. Eh, a diferencia del duodeno, entonces, muy importante, el yeyuno no cuenta con la capacidad del buffer de ácido gástrico, por lo cual su exposición prolongada es determinante. Se han sugerido entonces factores predisponentes, algunos relacionados con la cirugía, la cual usualmente es un bypass en Y de Rux, como por ejemplo un pouch largo hiperproductor de ácido. Esto es algo recientemente controvertido, pero pues digamos que todavía se incluye dentro de estos factores predisponentes. También está una gastroyeyunostomía circular y el uso de sutura no absorbible. Factores ya relacionados como tal con el paciente incluyen el tabaquismo, el uso crónico de AINES o de esteroides, diabetes mal controlada y la infección no tratada por Helicobacter pylori. Hay estudios de imagen como la tomografía con contraste oral o una serie gastrointestinal superior, podrían ayudar con el diagnóstico, pero realmente sus signos imagenológicos son bastante sutiles y de poca especificidad. Por lo tanto, el estándar de oro para el diagnóstico de la úlcera marginal es la endoscopia digestiva superior, que incluso puede ser, como ya vimos, tratamiento. Para el manejo entonces de una úlcera marginal no perforada, el enfoque principal es médico y no es quirúrgico, el inicial al menos. La terapia se centra en la supresión ácida con inhibidores de la bomba de protones, que usualmente pues, se administran entre 3 y 4 meses y a menudo se complementa con sucralfato. Es muy importante eliminar los factores de riesgo que ya acabamos de decir, el tabaco, los AINES, considerar también la erradicación de la infección por Helicobacter pylori si está diagnosticada. Luego ya hablamos de la endoscopia, que tiene un papel crucial. Sirve para remover suturas, remanentes, dilatar estenosis anastomóticas y el abordaje de fístulas gastrogástricas. Y obviamente, pues considerar obviamente todo lo que está pasando como tal con la úlcera. Eh, También, incluso en algunos casos, la sutura endoscópica se ha empleado en úlceras refractarias al tratamiento médico. Pero finalmente, si vemos que nada de esto está funcionando, ya lo que vamos a pensar es en hacer una intervención quirúrgica, idealmente laparoscópica, darle una revisión pues, a la parte donde está la úlcera y, si es necesario, pues hacer una revisión como tal de la gastroyeyunoanastomosis. En el contexto especialmente de esta charla que estamos hablando, pues requiere una mención especial la úlcera marginal perforada, la cual se manifiesta con un dolor abdominal agudo, severo, con signos de peritonitis, con taquicardia, con fiebre. El diagnóstico puede realizarse, como es usual, con una radiografía de tórax de pie que muestre aire libre bajo el diafragma. En caso de que esto no lo muestre, también se puede hacer una tomografía que puede revelar neumoperitoneo, ascitis y posiblemente extravasación de contraste, o también un foco de gas adyacente a la gastroyeyunostomía, que es altamente sugestivo, casi patognomónico pues, de perforación. Sin embargo, los estudios de imagen pueden ser sutiles o falsamente negativos, por lo que la sospecha clínica, como hemos dicho muchas veces, es fundamental. El manejo quirúrgico preferido va a ser, después obviamente de la reanimación, de los antibióticos de amplio espectro, sería la reparación con un parche de Piplón y el drenaje amplio de la cavidad, mientras que la revisión como tal de la anastomosis gastroyeyunal se debe evitar en el contexto agudo si es posible, si no es completamente necesaria, por la alta morbilidad que acarrea. Y en ocasiones muy desesperadas, incluso cuando hay inestabilidad del paciente o un defecto muy grande o cualquier cosa así, se puede pensar incluso en una cirugía de control de daños, con lo cual haríamos una resección de la gastroyeyunoanastomosis, dejaríamos al paciente con una sonda nasogástrica que, si se deja en cirugía, obviamente sí es válido, a diferencia de ponerlas ciegas, y una gastrostomía para alimentación y una reintervención posterior pues para restaurar la continuidad del tracto gastrointestinal. Vamos ahora entonces con el paciente que se presenta a urgencias con emesis progresiva, a sólidos y dolor abdominal. Este paciente nos indica un diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿cierto?
La obstrucción intestinal postbariátrica entonces puede ocurrir especialmente después de un bypass gástrico en Y-Rux y se debe principalmente a hernias internas en los defectos mesentéricos que se crean durante el procedimiento. El defecto de Petersen que se crea entre el mesenterio de la sala alimentaria y el mesocolón transverso y el defecto intermesentérico, también llamado el espacio de Brolin, eh, y además considerar que en la técnica retrocólica se crea también un defecto transmesocólico que se ha asociado con una mayor tasa de hernias internas. Otras causas bastante importantes incluyen adherencias, intususcepción y obstrucciones de la anastomosis por edema, por factores técnicos o por eventos más raros como obstrucciones por besoares o por coágulos como en este caso. En la imagen también vemos algo muy importante y es que los síntomas y signos pueden variar dependiendo del nivel de la obstrucción. Eso lo vemos aquí. Si la obstrucción se produce en el asa alimentaria o en la anastomosis yeyuno-yeyunal, la dilatación retrógrada comprende el asa alimentaria y el asa biliopancreática, con una dilatación progresiva y en asa cerrada del estómago excluido. Sin embargo, como digamos que tiene un mayor espacio de distribución, hay un tiempo ligeramente mayor también para actuar, pero solo ligeramente, ¿cierto? O sea, no es que tengamos mucho tiempo, igual debemos ser bastante rápidos pues con el diagnóstico y con el tratamiento. Se presentan estos pacientes con intolerancia oral, con náuseas y vómitos ocasionales que pueden aliviar temporalmente, eh, pues por la continuidad obviamente con el tracto superior. Si la obstrucción se reproduce en el asa biliopancreática, la dilatación retrógrada va a llegar a una asa cerrada, que realmente no es una asa cerrada, sino es el estómago remanente. A diferencia de otras obstrucciones, típicamente no hay vómitos, y esta es una verdadera emergencia, ya que a diferencia del anterior, que digamos que puede haber un ligero alivio por el asa alimentaria y por la continuidad con el esófago, en este tipo de obstrucciones no hay una comunicación directa, por lo cual hay que entrar a liberar la obstrucción de inmediato, porque digamos que no se permite ni siquiera la descompresión por una sonda nasogástrica, como ya lo hemos dicho, que es bastante peligrosa e inefectiva. Se mencionan entonces muchos signos en la literatura, como es el signo del remolino, el clustering de asas, el signo del hongo, el ojo del huracán. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que hasta el 30% de las tomografías de pacientes con obstrucción pueden ser normales, por lo que la sospecha clínica sigue siendo lo más importante. Y los hallazgos, pues, perioperatorios, los hallazgos operatorios, perdón, pueden ser ya muy variados, pero finalmente lo que queremos evitar con la prontitud y con la rapidez del manejo es evitar consecuencias catastróficas para el paciente, como por ejemplo este paciente con una obstrucción interna, como la podemos ver aquí. Vamos a finalizar rápidamente con lo último, pero no menos importante, considerando que aunque ya se ponen muy pocas, todavía quedan muchos pacientes con bandas gástricas ajustables. Recordemos que en estos pacientes entonces hay una especie de cinturón de silicona que rodea la parte inferior de la unión gastroesofágica y está fijo mediante una gastrogastropexia, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. El balón de la banda está conectado a un puerto subcutáneo y se infla o desinfla de acuerdo a los ajustes para cada paciente. La banda gástrica entonces debe tener normalmente una angulación que se conoce como el ángulo phi, la cual se mide entre el eje longitudinal de la banda y la columna vertebral en una radiografía anteroposterior, como podemos ver aquí. Un ángulo phi normal se encuentra entre 4 y 58 grados, que correspondería a una banda en adecuada posición. Cuando el ángulo phi ya es superior a 58 grados, como lo vemos en esta imagen, se considera que el paciente cursa con un prolapso gástrico anterior o deslizamiento de la banda con posible herniación de la pared gástrica proximal. Eh, esta se va migrando a través de la banda ajustable a medida que esta migra también hacia caudal. La presentación puede ser variable entre náuseas, vómitos, intolerancia progresiva a los alimentos, disfagia o empeoramiento de un reflujo gastroesofágico ya preexistente. Si los síntomas obstructivos son progresivos, se debe intentar la descompresión inmediata de la banda con extracción del líquido del puerto. En caso de que no haya resolución, ya se requeriría una intervención quirúrgica de urgencias para la extracción de la banda para prevenir complicaciones graves como la isquemia gástrica progresiva y evitar llegar a resultados desastrosos como la necrosis de un estómago proximal, incluso con componente, con compromiso pues esofágico, obligando como tal a unas reconstrucciones muchísimo más arriesgadas. Entonces, como conclusiones, tenemos que el manejo del paciente con una urgencia bariátrica, digamos, exige un alto índice de sospecha. Es muy importante que se conozca, porque si no sabemos
cuáles son las posibilidades, pues mucho menos vamos a saber cómo manejarlas, ¿cierto? El diagnóstico temprano y el manejo rápido son fundamentales para minimizar la mortalidad y la colaboración multidisciplinaria, especialmente con el cirujano, idealmente el cirujano bariátrico tratante, pues es fundamental. Les dejo nuevamente entonces el QR, pues para, en caso de que quieran pues, ver el folder con los artículos. Les agradezco nuevamente por su atención, por la invitación a la SSAT, a Cirugía, y les dejo mis redes en caso de que haya algún tipo de pregunta o pues cualquier cosa, estoy dispuesto a resolverla. Muchísimas gracias nuevamente.